Hola, ¿Esto es Puchi. Pan de Libros? Puchi, estamos aquí. Estamos aquí en la nueva temporada de Pan de Libros, Pan de Libros. programa número 2. Pan de Libros es un programa donde nosotros, o Juan y yo solos, o invitamos unas invitadas, y hoy estamos bien contentas que estamos acompañadas. Pero antes de eso, ¿quiénes somos, Juan? Ya dije como que él se llama Juan, pero bueno. Yo soy Juan Otero. Mi nombre es Puchi Platón. El mío es Susan Omar. Y yo soy Nivia Pastrana Santiago. Y estamos Y como... esto es Pan de Libros. Libros. Muy bien. Y Pan de Libros aquí en la sala de lectura de Taller Comunidad Lagoico, que es un centro comunitario cultural de la calle Loíza, donde diferentes personas se juntan y compartimos saberes. Y aquí alrededor de esta mesita nosotros estamos compartiendo hoy este regalo de muchos años de estudio, de gesta, de trabajo del cuerpo, que se llama, con un título además espectacular, Habitar lo Imposible, que es lo que nos parece muchas veces que hacemos cada día en el Taller Comunidad Lagoico, porque fue un proyecto de rescate de una escuela abandonada y somos vecinas y vecinos y vecines que poco a poco hemos ido conformando un proyecto que cada vez se siente casi tan fabulosamente pesado en el buen sentido como este libro. Y claro, porque Susan Omar y Nivia son las editoras de Habitar lo Imposible, ¿no? Es el primer libro de danza experimental que se publica en Puerto Rico, ¿no? Y a mí me parece, ahorita vamos a hablar de muchas cosas, pero a mí me parece un gesto, ¿no?, siempre muy, muy bello, documentar y sobre todo esta nueva manera de hacer historia crítica, ¿no? Que a mí lo veo como un libro como hermano del libro que editaron Marta Ponte, Malena y Juan Gelpi, que en vez de hacer la historia, ¿no?, deciden pues reunir ensayos históricos y ensayos críticos, ¿no? Y en ese sentido, decir que el lector o la lectora tienen que armar la historia, ¿no? Quiero decir que esas tres personas además son teóricas, críticas de la literatura puertorriqueña, y da la casualidad que ambos, Juan y yo, estudiamos bajo Malena. Marta es una colega escritora, y obviamente con Susan Omar, que fue nuestra profesora de ambos en literatura comparada. Pero yo iba a presentar a Susan. Dale, ves que me emocioné, sí, porque mencionaste a toda la Y Universidad de Puerto Rico. Exacto, yo también estuve con Susan. Pues tenemos eso en común. Sí, yo creo que yo fui primer asistente de Susan antes de ser su estudiante, ¿no? Exactamente. De esas relaciones extrañas, ¿no? De que yo tuve la dicha de ser de los primeros premiados cuando empezaron las ayudantías para estudiantes graduados, ¿no? Sí. Y es una dicha porque fue la única victoria estudiantil que creo tuvimos en la huelga del 81, fue que se otorgaran ese tipo de ayudantías para los estudiantes graduados, que no estaba contemplada. Y me tocó trabajar con Susan, ¿no? Y fue una manera mutua de conocernos. Después la conocí como profesora, no pude estar en su primera clase por tiempo completo porque no tenía tiempo, ¿no?, para asistir a la clase. Y nada, voy a hablar de Susan, ¿no? Susan fue profesora del Departamento de Literatura Comparada, donde formó, ¿no?, varias generaciones, digo yo, de estudiantes que han proseguido estudios graduados. Yo soy uno de ellos, tengo muchos amigos, muchos colegas que son muchos de ellos, y es parte de esa labor gloriosa que ha hecho ese Departamento de Literatura Comparada. Pero Susan además es crítica de danza, ¿no? Bueno, primero fue bailarina, y verdad, tiene su carrera de danza que es bien interesante, y aprovecho decir que Susan fue bailarina y ha sido crítica y también ha sido colega de gestoras y gestores, que yo, además de ser estudiante de Susan, trabajaba con unas amigas también de Susan, Mari Torres Hutchinson, que en aquella época, y le decíamos Mari Torres Hutchinson, ahora le decimos solo Mari Torres, que tenían esa idea, que yo creo que la recupera con Nivia en el libro, que es que somos más que nuestros propios proyectos. Y si no hay gente que hace la gestoría, si no hay gente que documenta, que recoge, que nos obliga a través de la escritura a decir lo que podemos de lo que está pasando, y ahí me fui por la tangente para decir que Nivia es una bailarina coreógrafa que en un junte similar al que tuvo Juan con Susan allá en la universidad, se complementan muy bien para lograr este libro. Y Nivia además es artista, coreógrafa, además de que ha empezado ese trabajo que es el que Susan nos ha enseñado a hacer a nosotras, que uno, además de hacer, escribe sobre lo que hace. Y además es
codirectora de Beta Local. Bueno, que es claro. la editorial del libro Que es la que editorial estamos presentando. la nueva editorial de Beta Local, y con su primer libro, que es Habitar lo Imposible, danza y experimentación en Puerto Rico. Pues ya hemos hablado mucho, pues y ahora yo quiero provocar una conversación, ¿no? Y como el libro es sobre danza y sobre danza experimental, ¿no? A mí lo que me vino a la cabeza fue una novela experimental que no es sobre danza, pero sí tiene que ver mucho con la danza. Yo creo que partiendo de la cita que voy a leer, puedo completar la idea para que entonces, a ver si sirve de pie para que ustedes hablen. Se trata de La Guaracha del Macho Camacho, de Luis Rafael Sánchez, ¿no? Novela que implosionó la literatura puertorriqueña, en gran parte la literatura americana, por su escritura experimental, ¿no? Precisamente, ¿no? Una novela que los críticos se debaten sobre qué es esto y lo otro, pero una de las cosas que dicen es que sobre la misma escritura, sobre el mismo lenguaje, ¿no? Y novela sobre la cual, ¿no? Para mí un poco me salvó la vida, porque yo pude hacer un capítulo de tesis, ¿no? Sobre ella y publicar un libro sobre ello. Y Luis Rafael Sánchez ha acogido muy, muy favorablemente los comentarios, mi crítica, porque gracias a él he sido invitado a varias actividades, ¿no? Yo me siento muy honrado, ¿no? Porque cuando yo entregué ese primer capítulo, lo que me dijo Doris Sommer, que era mi directora de tesis, es que esto era una lectura, una crítica ideológica a La Guaracha del Macho Camacho, ¿no? Que creo que este libro se caracteriza por eso también, así que solamente voy a añadir antes de que busques tu cita, Yo la tengo. la palabra movimiento. La Eso, guaracha es, obviamente... Sí, pero en La Guaracha estamos, para los que no se tienen la novela, no conocen la novela, en La Guaracha estamos todos ataponados, estamos todos en el no movimiento, ¿no? Lo único que se oye es la publicidad por la radio y la obra, está todo el mundo como si estuviera quieto, como si a la vez que eso circula, lo demás no hay movimiento. Y precisamente yo quiero pues un pasaje donde está el senador Vicente Reynosa, uno de los personajes, en el tapón, y de repente salen dos muchachas a bailar encima de él. Y voy a leer muy levemente, ¿no? Para desterrar, sí, encima de un carro. Para desterrar genuflexiones expresas de su beatería insular, acepta entretener el ocio cabrón con zampada olímpica en los culazos olímpicos de unas embrazas que han formado bonita pareja para jorobar la pita sobre la capota de un Mustang azul. Sonsoneada la joroba de la pita por la escalofriante guaracha del Macho Camacho, la vida es una cosa fenomenal. Gente se van a las hembras, bailoteras esperanzadas en que dos peces agallas se organicen en el Fun and Games, ¿no? Y para mí esa escena de la guaracha es una especie de cómo el mismo baile puede ser una especie de salida, ¿no? Una especie de es una especie de evasión o de poder soportar ese espacio del tapón, ¿no? Y es una danza totalmente improvisada, ¿no? Salirse de la norma, ¿no? Un poco como yo creo que ustedes enfocan, ¿no? Y han visto la danza experimental y los ensayos que han recogido aquí, y las dejo a ustedes. Ustedes me dirán. Que muchas cosas. ¿Por dónde lo cogemos? ¿Por dónde empezamos a escribir? Pucci tiene un ensayo en este libro sobre ¿También? la improvisación. Pues fíjate, quizás uno puede pensar en este libro como articular un montón de movimientos distintos, ¿verdad? Nosotras lo que queríamos desde el principio era acercamientos a la danza desde ángulos bien distintos, bien diversos, y no necesariamente solo por parte de personas que o bailan o pertenecen a la comunidad. Por eso es que hay miradas de parte de una antropóloga performera, que es Adriana Garriga, o por parte de una estudiosa cultural como Teresa Peña, y entonces, pues, miembros de la comunidad que hacen una reflexión teórica y además histórica, como hace Pucci, por ejemplo, sobre la improvisación en este momento en Puerto Rico. Lo que nosotros queríamos era, y bueno, perdón, antes de llegar a eso, pues hay una sección de enunciado, 11 enunciados de 11 movedores, y hay una sección de entrevistas a las maestras, Petra Bravo, a Wilda Sterling, Viveca Vázquez, Mirna Renault y Merian Soto, con las voces de las personas que entrevistan y de la colega, también fue bailarina, estudiosa de la danza, de la bibliografía y de los centros donde se puede hacer investigación. Nosotras lo que queríamos, Alejandra Martorell. que era Alejandra Martorell y Sonia Dabón. Y Sonia Dabón, sí. Nosotras queríamos distintas maneras de hablar sobre la danza y la experimentación, no solo la danza experimental, sino la danza y la experimentación, porque esto no es un campo homogéneo, Exacto. para nada.
Entonces queríamos distintas miradas, pero además distintas miradas que representaran cómo pensar, cómo hablar, cómo escribir de maneras pues diversas. Y por eso es que hay ensayos, hay enunciados de parte de los artistas, hay esas entrevistas, o sea, hay muchas voces en este libro. Quizás Nivia quiera añadir Sí, algo. no, pensando en lo que Juan comparte y qué bueno que estamos aquí hablando así del libro, de lo que tiene adentro también. Como artista creo que es importante ese paralelo entre el hacer y el documentar o el reflexionar. Y eso también pues yo lo aprendí de algunas maestras aquí que tienen alguna práctica de escritura quizás digamos aleatoria o rigurosa, pero me interesaba también cómo los artistas se narran a sí mismos. Y bueno, depende, ¿no? La formación de los bailarines no necesariamente tradicionalmente incluye el lenguaje escrito. Entonces también esa parte, solo por decir como que esa espontaneidad y esa estructura que usualmente son improvisadas, cómo obtenerlas y cómo preservarlas para la historia, para que sirva como una herramienta de referencia, de discusión, de educación, de debate, de provocación. que tanto que hay, pero que quizás no está localizado en un objeto como tal. Y para mí, otra cosa que también quisiera como comentar así es, pues esta relación intergeneracional, o sea, lo que Susan vivió o vio, yo era una chamaquita, yo no sé lo que está pasando, yo vengo a aprender después en la Yupi, so ese diálogo entre nosotras, yo creo que también es chévere y se ve un poco pues en la curaduría, en también las maneras que organizamos el libro, y yo creo que eso es una parte rica, ¿no? De cómo pues compartir lo que ha sido la vida cultural, pero organizada desde perspectivas diferentes a través de este diálogo entre nosotras y pues extenderlo a los artistas o los pensadores que están en el libro. Y enfocada también por parte del artista gráfico, Alberto Rigao, que diseña este libro, que cuando recibe el manuscrito, pues se lo lee completo porque él no participaba de este mundo. Y entonces, cómo él fue considerando el diseño, la construcción del objeto, hasta la tipografía que tiene, la fuente que usa el libro, el uso de los espacios, el uso de cómo pues respiran las páginas. Sí, eso era bien importante porque uno dice, bueno, vamos a tener una primera publicación, ¿verdad? Pues Beta Local está involucrada, está la Fundación Puertorriqueña por las Humanidades, también tenemos fondo de la Mellon Foundation, pero si vas a hacer un libro sobre danza y experimentación, pues no puede ser cualquier tipo de libro, o sea que esa cuestión de pensar el objeto libro siempre estuvo en las conversaciones iniciales y ahora pues al tener el resultado, pues es chévere también como tú decías, como que pesa, como te invita. Así que hay varias cosas, hay algo corporal de la lectura. Súper legible, que también quizás esa es la mirada, porque a veces nosotros sacrificamos la legibilidad para el espíritu y las dos. Lo bueno de toda la gente que reflexiona en el libro, ustedes mismas, ese prólogo también es maravilloso y tendríamos que hacer otro plan de libros para hablar en específico de los ensayos. Pero se puede manejar para alguien que no es del campo, porque eso es bien importante. Es un diálogo para hacer un acercamiento que sea de archivo alternativo, pero que también sea de archivo en el sentido más noble de que nosotros queremos ser recordadas y recordados, ¿verdad?, dentro de esto. Así que yo quería, hablando de eso, porque lo visual que es tan importante en este libro, no solo por el diseño, sino las imágenes. Este libro está acompañado, cada ensayo, de un escogido de fotos espectaculares, y quería que nos contaran un poco cuál fue ese proceso de curaduría de esas fotos, porque ahí también tuvieron que tener acceso al archivo de los artistas, al de ustedes, y me imagino de otras fuentes como Sonia Daubon, que es una de las, ¿verdad?, es una de las personas importantes del archivo de la danza de la UPR. Una voluntaria del archivo. Además, una voluntaria. Bueno, podemos compartir que sí, esto también, la producción como tal de las fotos estuvo bien a fuego en el 2021, ¿verdad? Recordamos ese encierro, este tiempo de estar en los archivos, y nosotras a los artistas, a los artistas le pedimos fotos, o sea, las que ellos quisieran compartir, a las maestras y a los fotógrafos que sabemos que también se movían en los 70 o en diálogos. Exacto. Así que
tenemos todavía un gran archivo. Ojalá las pudiésemos poner todas, pero Bueno, hay la que exhibición de seleccionar. Habitable Tenemos como Posible. 130 Sí, fotos. son como 124 fotos. El libro tiene como 120. Sí, son 124 fotos y ahí es cuando se me olvida si cuenta como la digitalización de algunos documentos que se seleccionaron para que estuvieran en la publicación. Esa fue mi parte favorita, la parte visual de Susan y yo, tener estos folders y estar compartiendo, y las selecciones de los enunciados nosotros también la hablamos con los artistas, se las presentábamos un poco porque también ellos tienen algo que aportar y decidir. Y yo diría que yo creo que lo vimos como un todo, ¿no? Como que cómo narrar esto visualmente si alguien no lo fuera a leer, cómo puede la fotografía hablarte de la experimentación. Además del movimiento, Sí. de un cuerpo en movimiento. Inicialmente, cuando se hizo el primer acercamiento a nosotras para hacer un libro, que fue de parte del ICP y de Ángel Antonio Ruiz. Nosotros fuimos al ICP. Él nos decía que tuviera hasta un DVD, porque así de muchos años hace. Pero era bien importante que el libro tuviera unas imágenes que le comunicaran a los lectores cómo eran esos cuerpos, cómo eran esos espacios, dónde se movían. Entonces, aquí hay fotos de gente que estaba en el viejo San Juan con los primeros movedores de esto, que eran Jorge Carbonell y Monchi Almodóvar, que se metieron en sus archivos, en parte por la pandemia y en parte porque se lo pedimos, y nos proveyeron un montón de fotos, además de los artistas. Y entonces conseguimos fotos, por ejemplo, la foto bellísima que hay de Silvia del Villar, la conseguimos en claridad, porque necesitábamos fotos de buena resolución, ¿verdad? Era bien importante tener una foto de ella. Y así, o sea, Ricardo Alcaraz abrió sus voluminosos archivos durante la pandemia, incluso cuando él sufrió pérdida y tuvo que rescatar algunas imágenes. Y luego, como dijo Nivia, o sea, artistas amigos de los artistas de este libro que habían tomado fotos. Hay algunas que son improvisadas, como en el 2017, como, ¿verdad? O sea, la marcha no solo en contra de Ricky Rosselló, sino una de las primeras fotos del libro, la marcha en que hay una pancarta enorme pidiendo la renuncia de Romero Barceló después del Cerro Maravilla. Así es que salieron fotos de muchos lugares distintos, eso era bien importante para nosotros, y en este bello diseño, pues como el libro abre completamente plano, hay fotos que corren como el movimiento de una página a la otra. También para mí, ¿verdad? Porque el proceso de hacer un libro es aprender. Yo nunca había hecho este proyecto. Y a mí me gusta también como proponer una manera de ver el libro, es leer los pies de las fotos. Porque nada más con la editora, María Eugenia Hidalgo, que no la hemos mencionado, que ha sido pues un gran apoyo, una maestra también, una colega. Esos pies de fotos los trabajamos par de veces, ¿no? Asegurarse del nombre del lugar, de quiénes estaban, y el proceso también de identificar quién es que esta es la foto. Exacto. Y tener que llamar y preguntar, o sea, todo fue como un proyecto de investigación que a mí me tripió, como estar en esa producción de averiguar los datos para tenerlos, ¿no? Y entonces cuando ves los pies de foto y lees los lugares, los años y los fotógrafos, ahí hay otra historia también. Sí, también. Sí, son muchos niveles, o sea, aquí hay muchas historias, porque no es solo la de el movimiento de la danza y la experimentación. Hay un diálogo con otros movimientos artísticos de esos mismos años. Desde San Juan, ese encontrar un vocabulario nuevo en sus distintos campos para hablar de Puerto Rico en estas últimas décadas. Ciertamente la historia política y también la historia de las instituciones culturales, porque, ¿verdad? Estamos aquí en la JOICO. Y aquí se empieza a gestar una historia que Nivia y yo hemos participado juntas en la PRAI, donde el cuerpo ha tomado este espacio también, empieza como a tomarlo. O sea, en el volumen número 3, cuando de aquí a un par de años podemos recoger. Pues yo quería... Acá fue Casa Boy, de los primeros lugares, fue Casa Boy. Sí, lo vi. Está Casa Boy, está obviamente el Julia, está obviamente el con las calles, el convento de los dominicos. Obviamente todos los espacios de la Yupi, porque obviamente la Yupi tiene un lugar protagónico, ¿verdad?, en esa historia de la danza en Puerto Rico. Y por ahí podríamos seguir también hablando de Nueva York como una extensión de Puerto Rico, otro espacio. Yo quiero decir algo, ¿no?
porque parte, quizás no está claro para todo el mundo. Se trata de recoger también y recopilar la historia de un montón de gente, principalmente bailarinas que son unas bravas en el sentido de tomar los espacios, de hacer las actividades, de seguir para adelante, de insistir, ¿no? De persistir. A la misma vez de unas artistazas, ¿no? En términos de su profundidad artística y de su creatividad, ¿no? O sea, que es una combinación de guerrilleras y guerrilleros, ¿no? Pero a la misma vez una excelencia artística maravillosa, ¿no? Pero Y el además, libro. además bien conscientes en la conceptualización de lo que estaban haciendo, de que se necesitaba un nuevo vocabulario para poder representarse y representar ese momento. Y por eso, por ejemplo, hablamos en momentos del libro que ellas dicen que miraban a la Nueva Trova, que había hecho eso musicalmente y en Exacto. términos del uso de la palabra. Y ya en teatro, aquí el teatro pobre de Pedrito Santalí, Claro. o sea, el taller Alacrán, ya en los 70 esto estaba pasando en la pintura, en las artes gráficas, En la y entonces literatura. ellas están mirando en la literatura, y digo ellas por esas primeras, Maritza Pérez, además de las maestras, ¿verdad? Con los demás colegas, están buscando una manera nueva de hablar, o sea, Sí. había que inventarse otra manera de moverse, de poner el cuerpo en un espacio, el que fuera las murallas del viejo San Juan, o una plaza pública, o Teresa con su sillón en un fortín, o Sí, en el puente de la universidad, de la que es calle que es Brombo. de ahora, que lo interesante, no solo los paralelos entre el pasado, el presente y el futuro, que siempre es lo mismo, ¿verdad? Eso es bien de la improvisación, es un espiral que siempre es presente, pero recoge un poco, amarrando un poco el rigor. Que ha habido una gran experimentación, pero con un sentido de rigor muy grande. Y yo creo que eso viene en parte del conocimiento del trabajo con el cuerpo, y el otro, lo que hay detrás de tu autogestarte, ¿verdad? Si no lo haces de una manera rigurosa. Sí, yo No- quiero, no lo yo quiero podemos decirle hacer. eso, que yo también podría decir que la inquietud para tener un libro que existiera también viene de la frustración. Exacto. De que, por ejemplo, yo de estudiante de la UPI tenía, ¿verdad?, que ir a la colección de las artes, y dentro del archivo de la danza y conseguir información. Y a veces es bien difícil, no todo el mundo tiene acceso, y en la pandemia las cosas estaban cerradas, y pienso en los estudiantes en el programa de danza de sagrado, en los estudiantes de la UPI, de los cursos de danza y de otras disciplinas, el programa de género, toda la gente que está interesada por pensar el movimiento y, bueno, la creación artística. Y era como, wow, o sea, ¿en qué año estamos? Y todavía no hay un lugar que recoja esto. Y historia. para mí también viene de ahí, y porque lo que estabas hablando de estas generaciones que nos han inspirado, ¿verdad? Vamos a decir a mi generación y a generaciones más jóvenes, es que también se repite la cosa en Puerto Rico, como que los modos de hacer, la gente se cansa, y a veces los estudiantes piensan que se están inventando algo, y es como que no, pero tú no sabes, y es cómo es que uno le da la referencia, y también para que hayan cosas nuevas, o para que haya un diálogo con eso. Y yo creo que eso también para mí es lo importante de la publicación, que ofrezca una referencia y que sea como motivo para también generar más escritura sobre la danza. Exacto. Hay tantas maneras de escribir sobre el cuerpo en movimiento, o por ejemplo yo pienso la escritura como una coreografía, y eso Exacto. otro, o sea, como cada quien, y eso es un tema también que puede ser, que puede surgir, ¿no? Que vengan más textos, más diálogos. Sí, que es provocación. Exacto, Sí, exacto. es la primera provocación increíblemente bien hecha, pensada y concebida, pero con tantas maneras de leerla que entonces lo que viene después va a tener también su propio enunciado, que me encanta esa palabra que está en el libro, y que hay que seguir enunciándose para ser eco de lo que sea que venga, ¿verdad? Así que antes de nosotros terminar con Todavía nuestro no nos compartir vamos. del poema, ya mismo, es bien importante porque todo el mundo me está preguntando, ¿y dónde se consigue? ¿Y dónde se consigue el acceso al libro? ¿Cuál va a Bueno, ser? tenemos ejemplares limitados por ahora. En esta primera edición pueden escribir a la FPH, Humanidades Puerto Rico, la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. También pueden escribir a info@betalocal.org o buscarnos en las redes Betalocal y la Fundación. Somos los que tenemos los libros, y estamos, pues, las personas interesadas que lleguen hasta allí, les podemos conseguir un ejemplar. Así que sí, esa En es Viejo la San manera. Juan, en los dos sí, lugares los en dos Viejo lugares San están Juan. en Viejo San Juan.
O sea que hay que moverse hasta el viejo San Juan para conseguir. Sí, hay que caminar, hay que, mira, improvisar caminos a llegar para el libro. Hay que El libro es improvisar buscando gratuito. parking. El Sí. libro es gratuito, sí. Sí, antes de terminar, queríamos decir que aquí, ¿verdad? Hablando de esto, de los espacios que van creando un diálogo con las diferentes disciplinas, arriba en la galería que hemos ido improvisando, pero que va ganando, ya tiene un currículo, ya tiene un archivo, como fuiste descubriendo no solo en las fotos, sino en los escritos que Susan, por tantos años, uno usaba de referencia. Susan escribía para el San Juan Star por muchos años, que los que queríamos escribir sobre danza era nuestra referencia, ¿verdad? Que teníamos ese lugar. Pues aquí vamos construyendo un universo visual que para mí dialoga mucho con lo que ha pasado en la cultura en Puerto Rico a través de experimentadoras y experimentadores. Hay una exhibición sobre Ramón López, que fue un antropólogo que trabajaba el tejido y que además era un estudioso de la plena. Así que aquí como un pequeño momento místico que siempre pasa. Antropólogo y artista del tejido. También, nosotras estamos... Entre otras Sí, cosas. sí, yo dije que trabajaba el tejido. Y movedor. Y movedor también. Así que estamos aquí abajo con Habitar lo Imposible y arriba hay un misterio alucinante. Y la que sala así se abre- llama la exhibición. La sala abre los miércoles de 3 a 8 y los sábados de 10 a 3. Pero Mira, yo se la- me olvidó decir que aquí, en la sala de lectura de la Goico, hay un ejemplar que Hay un también pueden ejemplar venir a que leer pueden y venir a consultar. consultar. Y también queremos hacer primicia también que cuando termine la primera gira del libro, obviamente queremos hacer una actividad de presentación del libro aquí para tener un diálogo. Ya fuera de la formalidad de las presentaciones, que es bello, y tuvimos la presentación en la Universidad de Puerto Rico. Dos de esas artistas, de estas pioneras, son vecinas de aquí, ¿no? Y, Petra son, Bravo y, y Abuela y que son parte de la OICO, ciertamente a Wilda Sterling. Como es Nivia una de también, nuestras es vecina pilares. de Machuchal. Y Nivia también es colaboradora de este espacio, así que, y que ha presentado aquí ya De Wilda 3 Rodríguez veces. Lora. A Wilda Rodríguez Lora tiene su espacio aquí. O sea que esto es un lugar quieto que se mueve mucho. Se mueve, Sí, estamos sí, en sí. movimiento. Así que me parece, y las invito que pensemos los próximos meses, cuando podamos tener un momento para hacer un jueves en la noche, un diálogo informal con Súper. quienes quieran invitar y los artistas que quieran venir. Así Yo, que... yo quiero decir nada, que el libro es un libro que físicamente es pesado, ¿no? Pero es un libro bien liviano para leer, Sí. ¿no? Uno puede pasear muy bien, como tiene muchas alternativas de lectura, pero los ensayos que he empezado a leer son ensayos que se dejan leer también, ¿no? Y no dejan de ser profundos por eso. Bueno, me parece una excelente edición y una excelente... Un gran trabajo Qué de bueno. edición, Qué no bueno. solo de Gracias. curaduría. y de Inspira, exposición. inspira, como dijo Puchi ahorita, para los que no conocemos mucho de danza también aprender, ¿no? Sí. Leyendo estos ensayos porque se dejan leer para los que no sabemos de Sí, danza. eso fue uno de los propósitos principales, hacerlo accesible y invitar a la Sí, gente. porque teníamos tantos públicos que iba desde, digamos, desde los especialistas hasta los estudiantes, les especialistas, pasando por gente de distintas disciplinas. ¿Por qué Claro. no? O sea, no es solamente para este Sí, corillo. y también esto que a veces la gente ve danza, ay, no entiendo, ¿cuál es el mensaje detrás de esa abstracción? Y mira, pues aquí hay muchas maneras de interpretar esto. Y tantas maneras de entender. Y de Exacto. perderle el Es miedo. la vida. Exacto. Pues nosotros siempre el plan de libros termina con un poema y ahí un poco recogemos entre la abstracción, la creatividad, la belleza de imaginarse a través de la palabra y del cuerpo. Así que escogimos entre todas. Sí, escogimos este planteamiento estético que estaba publicado en un programa en el 1981 por el grupo Colectivo Pisotón, que incluye a Petra Bravo, Maritza Pérez, Jorge Arce, Willa Sterling, Gloria León Parr, Viveca Vázquez, un chorro de gente, así que voy a empezar a leerlo. Dice: Pisotón vuelve con el saco al hombro. ¿Qué cabe en un saco de tela de saco? ¿Qué traemos? ¿Qué dejamos de nuestra realidad puertorriqueña, que es mucho más que las dimensiones? De una isla que es tanto más de lo que sentimos en nuestro propio espacio vital, en nuestro cuerpo, en nuestras voces, en nuestros movimientos, en nuestra música cuerpo, en nuestra música voz, en nuestra música. En tanto como lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer son realidades concretas e ilusas realidades. Traemos en el saco más de lo que tenemos como individuos y lo dejamos para ustedes, para nosotros. Traemos velas, luces, oscuridades, cariños, bolsas a colores, canciones, silencios, palabras, pisadas rítmicas y saladas. Traemos una pisada segura e intencionada,
Un pisotón. Gracias, Joan Gil, que ahora es nuestra productora y además que nos graba y nos conecta el sonido y que lo edita un poco. Así que esto va a salir al aire el 20 de marzo. Ya para esa fecha tendrán una idea quizás de que puedan ver esto y enseguida conectarse a Beta Local, porque yo creo que es bien emocionante tener el libro entre las manos. Gracias, Juan. Gracias, Puchi. Puchi. Gracias, Susan Gracias, y Pan de Nidia. Libros. Y Gracias, saben Pan de que Libros y termino Joan. diciendo que pronto vamos a anunciar la fecha para la conversación nocturna de Les Amigues con Habitar lo Imposible. Muy bien, qué bueno. Y esto fue Pan de Libros. Hasta la próxima.